Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Jiyoung Choi de la iglesia Hanmao Menchuncheon. Yo solía juzgar y condenar las iglesias desde mi punto de vista y deambulaba de iglesia en iglesia sin poder establecerme en una. Ahora que me he encontrado con Jesús resucitado, he comprendido el verdadero significado de iglesia. Deseo compartirle mi testimonio de cómo he podido amar a la comunidad de la iglesia. Yo nací en una familia cristiana, pero me cambié de iglesia frecuentemente. Cuando estaba en la primaria, como no sabía nada, asistía a una sola iglesia, pero durante la secundaria me cambié de iglesia unas 5 o 6 veces porque no cumplían con mis parámetros. Si al escuchar la prédica del pastor no sentía que se conmovía mi corazón y solo me daba sueño, decía condenando: ¡Ah, este pastor no sabe predicar! Y si la cantidad de miembros de una iglesia era pequeña, decía: creo que en esta iglesia hay un problema. Y al cabo de unas semanas me cambiaba a otra iglesia. Realmente hacía lo que yo quería. Nunca me agradó que la iglesia se entrometiera en mi vida para decirme qué era lo que debía o no hacer. Y para elegir una iglesia tenía una ley de hierro que sostenía. Esta consistía en que no debía haber ni un conocido allí, porque de ese modo no habría nadie que me llamase a la iglesia, y así podía ir cuando yo lo deseaba, y además podría cambiar de iglesia según mi parecer. Un día fui a la iglesia y vi que había una amiga sentada allí dentro. Nuestras miradas se cruzaron. Por fuera dije: ¡Hey, qué bueno verte! ¿Te congregas en esta iglesia? Así la saludé, pero por dentro estaba pensando: ya no podré asistir a esta iglesia, por lo que terminé cambiándome a otra. En otra ocasión fui a otra iglesia y luego del culto me sentí muy bien. El motivo fue a que a pesar de ser mi primera visita, nadie me pidió que me registrara como miembro de la iglesia. A pesar de ser una alumna de secundaria, asistía al culto de los mayores. Este culto para mayores era ideal para mí porque podía asistir libremente sin tener que registrarme. Una vez al salir del culto, alguien en la puerta me preguntó: «Disculpe, ¿acaso no eres estudiante?» Y yo respondí: «No, no lo soy», y enseguida me escapé. Luego de esa situación, al finalizar los cultos con la oración del Padre Nuestro, salía rápidamente con la cabeza cabizbaja como si fuese una pecadora. Además, nunca evangelicé a ningún amigo, porque pensaba que si llevaba a alguien a la iglesia, eso me obligaría a ir forzadamente sin que lo deseara. Pero al menos, al estar concurriendo a la iglesia, pude escuchar de algún lado que si creía en Jesús, podía ir al cielo. Yo pensaba que era suficiente creer bien en Jesús y obtener la salvación, y que no era necesario asistir con mucho entusiasmo a la iglesia. Solo pensaba que la iglesia era un lugar para rendir culto. Para ser sincera, en mi corazón tenía una gran desconfianza hacia la iglesia. Al ver a mis amigos que servían y participaban arduamente en la iglesia, esto me generaba dudas y hacía que los juzgara, porque los veía muy de cerca en el colegio y podía ver que vivían una vida no muy distinta a las personas del mundo. Veía lo egoístas que eran, cómo insultaban a los demás y cómo disfrutaban el beber. Por eso pensaba: ¿será que ellos realmente creen en Jesús? Me da la sensación de que ellos no servían en la iglesia por tener una buena fe, sino que se esforzaban para mostrarse a los demás como personas espléndidas. Además, cuando estaba en la universidad, comencé a vivir en una pensión. La dueña era una señora que tenía un cargo en la iglesia, que obviamente asistía a los cultos de los domingos, a las reuniones de oración de madrugada, a los cultos de los miércoles y a los cultos de vigilia. Asistía a todos los cultos, pero era una señora que tenía mucha codicia por el dinero. La primera vez que fui a vivir a su casa, ella me dijo: «Bienvenida, voy a tratarte como si fueses mi hija». Sin embargo, siempre cocinaba la misma comida, y cuando salíamos a la universidad, ella entraba a nuestros cuartos y desconectaba todos los enchufes con la excusa de querer ahorrar electricidad. Realmente me trataba como su hija. Durante las vacaciones, ella me dijo que sacara mis pertenencias y me vaya al segundo piso para dejar libre mi cuarto y así poder recibir más estudiantes de posgrado en el primer piso. Como alguien que asiste a la iglesia, realmente me avergonzaba. Al ver esta clase de personas, decía que les era mejor no decir que asistían a la iglesia, que sería mejor que no dijeran a nadie que iban a la iglesia. Y cuando veía en el periódico que una iglesia tuvo un escándalo por las ofrendas, decía que todas las iglesias eran iguales, y esto hacía que dude sobre la iglesia a la que me estaba congregando. Sin embargo,
Seguía asistiendo porque pensaba en que yo debía creer en Jesús y no a la iglesia. Durante toda la secundaria, llevé una vida cristiana de esta forma hasta que ingresé a la universidad. Comencé a estudiar en la Universidad Nacional de Educación de Chuncheon. Dentro de la carrera que estaba cursando, tuve una amiga que era muy devota. Pero esta amiga, a diferencia de los que había visto hasta ese momento, realmente amaba mucho a Jesús y los días que iba al culto siempre la veía ansiosa por ir. En una oportunidad, ella me invitó a que vaya a su iglesia. Al comienzo titubeé un poco, pero como me entregaba a la iglesia a que ella asistía, me dije, bueno, vayamos una vez, y fui con ella. Al llegar a la iglesia, había como una atmósfera de armonía familiar y en los rostros de las personas rebasaba la alegría. Y al encontrarme con las personas, ellos me decían que Jesús había resucitado y con firmeza me hablaban del Jesús en quien creían. Pude sentir que en ese lugar había algo diferente. Si bien había asistido a la iglesia, siempre tuve incertidumbre sobre la palabra de Dios. ¿Será que Jesús realmente está vivo? Siempre dudé de su existencia. Y al ver esta iglesia, pensé que podría conocer realmente a Jesús y por ese motivo comencé a congregarme. Luego de graduarme de la universidad, comencé a trabajar como maestra en una escuela cerca de mi casa. En nuestra iglesia tenemos iglesias células que están distribuidas por zonas, en donde nos juntamos semanalmente para rendir culto. Un hermano me llevó a la iglesia y me trajo a casa durante 2 años. Además, luego del trabajo, solía reunirme para rendir culto con la iglesia célula. Y otra hermana siempre me esperaba con comidas muy ricas, y luego del culto, ella me daba diferentes frutas para que le lleve a mis padres. Si había un alma que deseaba escuchar el evangelio, ella se hacía un tiempo para encontrarse y compartir la palabra. Y además orábamos juntas por esas almas en la semana. Realmente está agradecida a Dios por permitirme ser parte de esta iglesia célula. Sin embargo, un día estando en la iglesia, luego del culto me acerqué muy alegremente a esta hermana que estaba en la sala de niños. Comencé a hablarle, pero sin saber bien el motivo, ella no escuchaba atentamente lo que le decía. Fue tan grande la decepción que sentí en ese momento, que comenzaron a surgir pensamientos de juicio hacia ella como solía ser en el pasado. Y cada pensamiento conllevaba otro pensamiento y me decía, si antes algo no me agradaba, cambiaba fácilmente de iglesia. ¿Será mejor que me cambie a otra reunión de iglesia célula? Si hubiese estado en otra iglesia célula, no hubiese pasado por este difícil momento. En ese estado fui al retiro espiritual de la iglesia. Allí nuestro pastor predicó sobre la comunidad de la iglesia. Jesús dijo, mientras su madre y sus hermanos lo esperaban afuera. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Si la madre y los hermanos que estaban afuera hubiesen escuchado eso, seguramente se hubiesen sentido decepcionados, pero la palabra de Jesús era certera. Entonces, si es acorde a la palabra de Jesús, los miembros de la iglesia célula son mi familia. Por eso le cuestioné a Dios. Por más que lo piense, no parece ser mi familia. Parece que se ama menos que los miembros de una familia que comparten la misma sangre. ¿Cómo puede ser que esto sea una familia? Pero el pastor, al hablar sobre la resurrección, dijo, el Todopoderoso vino a esta tierra y se fue. Y si el Todopoderoso vino a esta tierra y se fue, ¿creen que mis pensamientos y mis emociones no son la verdad, sino que es la palabra de Dios? Nunca podremos lograr conocer la comunidad de la iglesia a través de los sentimientos y las emociones. Por ese motivo, nuevamente comencé a pensar cuidadosamente sobre la resurrección de Jesús. Me acordé del pasaje que dice, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. A pesar de que los discípulos siguieron a Jesús durante 3 años, luego de su muerte en la cruz, todos escaparon. Pero ellos, luego de ver con sus propios ojos y tocar a Jesús resucitado, creyeron. Jesús no solo les mostró su resurrección, sino que también les hizo ver cómo ascendió al cielo. Y luego de ello, se sentó a la diestra del trono de Dios. Al estar frente a esta verdad, pude ver quién era realmente Jesús. Ah, Jesús es el Todopoderoso que creó toda la creación del universo. El Dios Todopoderoso murió por mi pecado. Yo
No estuve creyendo en Jesús. No pude no rendirme delante de Él en ese momento. Por llevar una vida de fe por mucho tiempo, creía que sabía quién era Jesús, pero realmente no le conocía y solo confesaba que creía en Jesús con los labios. Dios envió a su Hijo único como una pecadora como yo. Jesús tuvo que morir y resucitar para perdonar todos nuestros pecados, y a pesar de que Él ya era mi dueño, yo vivía pisoteándole en mi corazón, ignorándolo sin creer que Él era mi dueño. Como no podía creer que Jesús era mi dueño, y que también era dueño de los miembros de la iglesia, juzgaba según mi parecer a las personas. A pesar de que estaba cometiendo un pecado que destruía el cuerpo de Jesús, mi corazón estaba insensible a ello. El pastor dijo que uno juzga y condena a la comunidad de la iglesia porque piensa que uno mismo tiene la razón, y que por ese motivo no se arrepiente. Justamente, esa era yo. Desde lo más profundo de mi corazón exploté en llantos. Dios, me arrepiento del pecado de no haber creído en Jesús. Tú me has dicho, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Y tu palabra dice que al caer y levantarse de un siervo está en las manos del dueño. Pero yo, siendo dueña de mi vida, estuve juzgando y condenando a los miembros. Yo soy una pecadora que merece ir al infierno. Te doy las gracias, Dios, por darme esta oportunidad de poder recibir a Jesús como mi dueño. Solo Jesús es mi dueño y mi Dios. Amén. Pude comprender cuán ridículo fui al querer conocer la comunidad de la iglesia por medio del conocimiento y la experiencia del mundo, o a través de los sentimientos y las emociones. Pude apreciar a la comunidad de la iglesia tal como está escrito en la Biblia, a través de la resurrección de Jesús. A pesar de que no podemos pasar mucho tiempo juntos y hacer cosas por el bien de todos, Dios nos dice que si creemos en Jesús resucitado como dueño, somos hermanos y hermanas en Cristo. Los miembros de la iglesia célula fueron unidos por la sangre de Jesús, por lo que son mi familia en esta tierra y que también podré ver por la eternidad en el cielo. Amén. Es por ese motivo que aunque vea algún punto débil en los miembros, no puedo juzgarlo por la apariencia. Como Jesús resucitado vino a ser mi dueño, pensé que debía ver a los miembros a través de los ojos de Jesús y por medio de su palabra. Aquella palabra que es justo dar la vida por los hermanos me fue real, y ahora puedo ver que soy un ser que puede dar la vida por la vida de los miembros. Ya no es a través de mis pensamientos, sino que es únicamente posible a través de la resurrección de Jesús que puedo decir amén a toda su palabra. Amén. Además, el pastor comparó a la iglesia con un gran enorme círculo de vida, y que dentro de esa enorme circunferencia hay como pequeñas células redondas que representarían a las iglesias células. Y dijo que Dios no observa en forma individual a cada uno, sino que ve la totalidad del círculo de vida. También me enseñó que el miembro más preciado dentro de la comunidad de la iglesia es aquel que cubre aquellos espacios que se producen entre las células. Pude comprender que la iglesia no se levanta por medio de algunos miembros llenos del Espíritu Santo, sino que se va edificando en conjunto. Pude ver que no fue mi propio esfuerzo que haya llegado a este punto, sino que fue posible por la presencia de la comunidad de la iglesia. Todo este tiempo, no pude ver la importancia de la iglesia y que era muy especial a los ojos de Dios. Durante la prédica, no pude olvidar en mi corazón lo que el pastor proclamó: iglesia adquirida por la sangre de Jesús. Dios cambió su vida por la iglesia. Desde antes de la creación, la iglesia fue el sueño de Dios y que por medio del cuerpo de Jesús, Dios deseaba que las personas del mundo conozcan a su Hijo. Me di cuenta de cuán errada estaba yo al pensar que creía en Jesús y que ya no tenía ninguna relación con la iglesia, y cuán mal estaba haciendo yo al ignorar, juzgar y cambiar de iglesia constantemente. Luego del culto, mientras regresaba a casa, estaba tan conmovida de haber comprendido cuál era mi externa familia. Todos esos pensamientos de rencor y odio hacia los miembros se desvanecieron enseguida. Realmente, el tiempo es muy acortado para poder amarlo todos. Un día, en la reunión de la iglesia célula, con valentía me animé a pedirle disculpas a la hermana. Hermana, perdón por confesarte esto ahora. Perdóname, le dije. Le conté lo que me había sucedido y le pedí perdón. Ella, sin decir otra palabra, me dijo que me amaba y me abrazó fuertemente. Luego de eso, pude comenzar a verlo por los momentos difíciles que estaba pasando la hermana a raíz de la crianza del bebé y por las tareas domésticas, puntos que antes no pude observar al pensar solamente en mí.
Pensé en ese instante en que debía servir más y orar más por ella. Antes de que mis ojos fueran abiertos a la comunidad de la iglesia, solía leer sola la palabra, oraba sola y trataba de evangelizar sola para correr por el Señor. Pero a Dios le agrada que trabajemos por Él junto a la comunidad de la iglesia. Ahora estoy sirviendo como staff en el equipo de audiovisual en la escuela dominical. Durante el culto, me encargo de grabar las alabanzas y coreografía de los niños para luego subirlas a la página web de la iglesia. Siempre estoy agradecida de poder servir a la comunidad y el poder estar junto a ella me alegra en gran manera. Hay personas que esperan ansiosamente por los videos que subo semanalmente. Ellos son los niños de la escuela dominical que están viviendo en otros países. Los padres de estos niños graban a sus hijos que aprenden las alabanzas y las coreografías y los suben a la página web. Cada vez que veo sus grabaciones, me conmueve el hecho de que tengamos un mismo corazón a pesar de no poder estar juntos físicamente. También estoy enormemente agradecida a la comunidad de la iglesia por un hecho. Yo tengo un hermano menor que ha pasado por momentos difíciles a raíz del bullying que sufrió en el colegio. Siempre estuve dolida por él, ya que mi hermano no podía hablar a las personas mirando a los ojos. Tenía muchas preocupaciones y miedo. Realmente deseaba ayudarlo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Por ese motivo, le pedí a los miembros de la iglesia que intercedieran en oración por él y de ese modo lo pude llevar al retiro. Mi hermano comenzó a pasar tiempo con los miembros de la iglesia hasta el punto que pudo abrir su corazón hacia ellos y comenzó a escuchar el evangelio. Luego, eventualmente mi hermano creyó en Jesús como su dueño y todas las heridas de su corazón fueron sanadas. Para ser honesta, al llevar a mi hermano al retiro me preguntaba si realmente mi hermano podría cambiar. Pero al ver asombroso cambio en él, pude comprender que las personas cambian al estar escuchando el evangelio en la comunidad de la iglesia. Es muy asombrosa la comunidad de la iglesia que fue levantada por el evangelio. Realmente es maravilloso. También tengo un lindo recuerdo cuando salíamos a evangelizar con la comunidad. Una vez a la semana, luego de finalizar mi horario de trabajo junto a los miembros, íbamos a predicar en los subtes. ¡Hola! Les pido disculpas por interrumpir su regreso a casa. Hoy vine a anunciarles la noticia más alegre de este mundo. Hace más de 2000 años, Jesús vino como hombre a este mundo. No solo murió en la cruz, sino que luego de 3 días resucitó, y Él es el Dios viviente. Mientras yo hacía esto, los miembros de la iglesia célula oraban y repetían los folletos de evangelización. Estaba nerviosa por estar delante de muchas personas testificando el evangelio, pero como estaba junto a los miembros, podía estar firme y alegre por compartir el evangelio. Por mucho tiempo deambulé al querer buscar una iglesia a mi gusto, pero ahora llevo congregándome por 10 años en una misma iglesia. Ya no soy aquella persona que juzga y condena a la comunidad de la iglesia. Ahora soy alguien que puede amar con el corazón de Jesús al ver a los miembros tal cual son. Luego de creer en Jesús, el máximo regalo que Dios me ha dado es la familia eterna de los cielos. Hoy puedo estar aquí gracias a los miembros que sujetaron fuertemente mis manos en los momentos más difíciles. Hasta el día que me encuentre con el Señor, deseo amar con todo mi corazón a la comunidad de la iglesia y correr junto a ellos la carrera por el Señor y por el Evangelio. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.